buenas tardes, buenas noches, mis corazones hermosos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este tu canal, Tu Voz en el Silencio. Gracias, gracias, gracias por estar siempre en mi presente, por coincidir en este planeta y en este tiempo, que es lo más importante. Gracias por permitirme entrar a sus casitas, a sus hogares, a su corazón. Y miren que yo estoy aquí, ay Dios mío, con esta disyuntiva de qué hago, si tocarles el tema de donde fui llevada a donde está el domo y lo que yo vi arriba del domo y el mensaje que me dieron. De hecho ya ahí lo medio dibujé, pero duro que dale con esto que tengo aquí las imágenes en mi mente, que tienes que decirlo. No es que tienes, porque no te mandan, para dar un mensaje no te obligan, es lo que uno quiere, pero es algo que me bulle desde el sábado pasado, que fue que yo tuve esta vivencia, esto que experimenté, que lo traigo aquí desde ese día. Cada instante de verdad estoy haciendo algo y me vienen esas imágenes, estoy lo que esté haciendo, se me vienen esas imágenes mucho, mucho, mucho en mi pantalla mental. Entonces dije, bueno, por algo es y por algo tengo que tocar este tema. Es un poquito raro, es un poquito raro a mis vivencias, pero lo tengo que tocar. Eh, Me fui a un lugar, no sé si fue tan lejos, no sé, de arriba, en la noche, tarde noche, yo andaba volando, andaba en mi cuerpo astral o en mi cuerpo sutil, en mi cuerpo de luz, andaba yo volando. Me llevaron directamente a ese lugar que ahorita lo voy a describir más o menos cómo era para que ustedes me comprendan. Bueno, ya que tengo aquí mi libretita, que para que ustedes se den una idea de lo que yo vi. Sentí que no fui lejos, sentí que el viaje no fue como otras veces, donde siento el aire, donde siento las nubes, donde veo todo, ¿no? Esta experiencia siento que no fue muy lejana. ¿Por qué se las digo? Pues como siempre, porque yo no tengo todas las respuestas. Soy un mar de dudas siempre, y habrá alguien aquí detrás de la pantallita que logre entenderlo, pues para que me explique, ¿no? Puede decirme, mira, Sandra, a lo mejor es esto, porque yo no sé si fue en la misma línea de tiempo o fue en otra vida, no sé qué pasó, pero lo voy a decir por si esto puede ayudar, más que nada por si puede ayudar, ojalá que así ayude. Eh, Cuando yo estaba ahí arriba, levitando y observando todo como si fuera se hubiera hecho un teatro ahí, yo estaba mirando ese teatro de arriba o esa situación. Mm, Les voy a dibujar aquí para que se den una idea. Okay, el panorama era como este cuadro, el paisaje o el lugar, más bien dicho lugar, y aquí era, ay, déjenme, porque ni yo misma me entiendo, aquí era como una casa vieja a lo largo, donde tenía varias puertas altas, y aquí había un camino de concreto, pero de ese concreto viejo, viejo. Y a ver para que me entiendan, aquí en esta orilla había una casa como tipo galera, todo a lo largo. Aquí había pasto viejo como entre seco y todo, y aquí había como un pasillo, como un camino largo de terracería, pero no, de ese concreto ya viejo, descascarado, hasta con limo o, ¿cómo le llaman? Lama, o no sé, verdoso, con tierra, pero ya era viejo. Y toda esta parte de acá
toda esta parte había un bosque, toda esta parte era bosque, había árboles largos, pero aquí fue donde se suscitaron las cosas entre la casa, el pasillo largo, un camino y entre el bosque. De este lado yo miré a dos muchachas que estaban platicando entre ellas. eh, no eran hermanas, yo sabía en la información que era una muchachita, eran dos estudiantes, de hecho la muchachita tenía el uniforme de la escuela y esta de acá, la amiga, era mayor, como por unos 2 años, 3 años se llevaba con la colegiala. La colegiala se veía entre como unos 13, 14 años la muchachita y esta era mayorcita. Estaban conversando y esta muchachita, la amiga, traía un pantalón de mezclilla con una blusa color caqui, color carne o como un café oscuro, era de tirantes, era morena clara, nariz ancha, ojos grandecitos, pestañas chinas, labios gruesos y tenía su pelo negro y traía como lo traía recogido para acá. Y la muchachita esta, la colegiala, traía su uniforme de la escuela, era una blusa blanca con un cuellito como cuadrado y la falda era cuadrada, sus calcetas. El pelo era hasta aquí chino, no chino, como onduladón así, y estaban conversando entre ellas. Yo estaba arriba, pero ya saben que les he dicho que la información ya la sabe uno. Entonces, esa muchachita había conocido por una red social a un hombre y la había citado ahí y le pidió a la amiga que por favor la acompañara. Ellas, como estaba oscuro, al fondo yo veía un carro de esos tipos largos, de esos carros, pues era largo el carro, yo lo veía entre unos árboles metido, se lograba ver, yo lo veía bien. Y la muchacha, la amiga ya se quería ir, le decía, ya vámonos, vámonos, que está oscuro, que nos van a regañar y cómo se te ocurre, ya vámonos. Y la muchachita le decía, no, no, espérate, ya van a llegar, pero ellas no sabían que el tipo con el que se había citado ya estaba hacia atrás, entre unos árboles delgados. Él ya estaba viéndolas y dijo la chiquilla, mira, ya escucho los pasos. Entonces yo pude ver, le daba un poquito de luz al hombre y era un hombre entre unos 28, 32 años, alto, muy alto, traía una playera igual, una playera cafezona y el pantalón de mezclilla, manga corta, un tipo bien fornido, grande, corpulento, pero la sorpresa de ellas que ahora sí que valga la redundancia, se sorprendieron porque de este lado salió un muchachito más bajón, delgadito, delgadito, huesudón de su cara, delgadito, piel aperlada, como bueno, como más o menos mi piel, un poquito, bueno, él era un poquito más claro, yo no, yo estoy apiñonada. Entonces, el de acá era más morenón, pero este era bajito, o sea, luego se veía la altura de uno con el otro, la diferencia. Este traía una playera blanca y se veía así como, pues, como si fuera, no sé, de esos pandilleros, así se le veía la fachada, la facha, perdón. Y a la chica esta de acá le sorprendió porque ella estaba volteando hacia otro lado. De hecho, las dos estaban mirando, le estaba hablando la colegiala a la chava y la chava estaba mirando hacia acá y los chavos estaban hacia atrás. Ellas no se dieron cuenta. Cuando se acercaron, les brotaron los dos y la chava, la más grande, volteó y se sorprendió
Y yo estaba acá renegando y dije, ay, Dios mío, no puede ser, qué tontera la chamaca. Vete, vete, váyanse, antes que lleguen, váyanse. Pero pues al momento ya estaban llegando y yo estaba nerviosa, estaba diciendo, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? Eh, ¿Por qué vienen a exponerse? Yo estaba hablando conmigo y estaba viendo toda la situación. Entonces, la muchachita esta se sorprendió de verlo. Yo nada más vi su sorpresa porque creo que no se lo esperaba verlo tan mayor, tan alto, tan fornido, tan corpulento. Entonces, la chavita al, al hacer así, al sorprenderse, y le dijo la chava, ¿eres tú? Y entonces antes que respondiera la chavita colegiala, le pusieron como un trapo, o sea, le apachurró, pero tan fuerte la cara, y al mismo tiempo la que estaba de espaldas también volteó y vio al muchachito delgadito, eh, como de unos 60 de estatura, bien delgado, refoco eso porque se le veía huesuda, como no sé si le conozcan la cara a los que consumen sustancias, cómo se ven todos aquí, ojerosos, flacuchentos, mala facha. Entonces, enseguida que el otro le tapó la cara, él enseguida, la chava quiso darse la vuelta, y cuando quiso darse la vuelta, el chavo le puso algo en el brazo que yo no logro ver si era una inyección así o era como una pulsera para darle un choque eléctrico. Y la cuestión que ambas se desmayaron. Ven que me di cuenta cuando las arrastraron, las agarraron de por aquí y las iban jalando, iban con los pies todos arrastrando, todos tiesos. Vi cómo iba haciendo un caminito. Y yo estaba desesperada porque les estaba yo diciendo, ¿por qué? ¿Por qué se exponen? ¿Por qué fueron? Ya ven lo que les pasa. Si ustedes le hicieran caso a sus padres, si tan solo agarraran un poco de conciencia, ¿cómo se te ocurre venir a una cita y luego con ese hombre que es mayor que tú? Y yo renegaba, pero se fueron perdiendo, ya no me dejaba ver los árboles. mm, Cómo se las llevaban. La situación fue que escuché cómo abrían las puertas del carro, pero escuché forcejeos, escuché pujidos, escuché sí, como un forcejeo, y grande fue mi sorpresa, ya se me enrostó. Grande fue mi sorpresa al ver brotar a las chicas. Una le corrió para acá, una le corrió de aquí donde estaban, corrieron, una salió por aquí y otra por acá, y una se metió por una de estas puertas que eran altas, de esas puertas viejas de 2 hojas, un azul pardo, un azul casi grisáceo. Una se logró meter y yo las fui siguiendo, y era tanta mi desesperación que bajé y ya toqué suelo, y vi como una se metió por estas puertas y aquellos hombres vinieron atrás, pero en vez de agarrar para acá, los hombres agarraron así y se fueron viniendo puerta por puerta. Entonces una de ellas estaba aquí y otras por acá. Entonces los hombres iban pateando las puertas, pero no lograron dar con ellas, y se vinieron corriendo porque por acá, más para acá, había más monte, había más árboles. Ellos pensaron que se fueron corriendo y se fueron hacia el monte oscuro. Se fueron los hombres. Entonces, cuando yo vi todo eso de la desesperación, yo me metí a donde estaba una chica espantada, temblando, llorando, se agarraba la cara. Y entonces yo trataba de tranquilizarla, pero no me escuchaba. No me escuchaba. La quería agarrar y no podía. Se me traspasaba la mano
en su mejilla. Entonces yo le decía, salte, 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 córrele, córrele hacia este lado. Yo le decía, salte, salte. La otra está aquí. Yo le decía a ella, la otra está aquí, está aquí. En mi desesperación, yo dije, Dios mío, que ellas me miren para poder ayudarlas. Cuando yo dije esto, yo estaba con ella, Dios mío, ayúdame porque tengo que ayudarlas para que ella me escuche. Entonces en ese momento me hice visible ante esta niña, que era la más chica, la otra estaba acá. Ella se sorprendió, peló unos ojotes y le dije, cállate, 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 por favor, cállate, no digas nada, no digas nada, estoy aquí, te voy a ayudar, pero no digas nada. Entonces los hombres andaban por acá, pero yo sabía que iban a regresar. Entonces agarré a la muchacha, a la chiquilla, y le dije, vente, vente, córrele, sígueme, sígueme. Nos salimos de aquí, pasamos a traer a la otra chica y se sorprendió de verme. ¿De dónde salí? Yo no sé. La saqué y nos fuimos corriendo hacia acá. Yo iba adelante para que me siguieran, pero corriendo, corriendo. Entonces, acá había como una especie de... Era como una especie de río sucio. Yo sabía que eran aguas negras que corría de este lado y había, a ver, se los voy a dibujar, ay, porque de veras, era como un río que corría así, ay no, les digo yo, de veras, era un río que corría así, así, pero aquí había como una especie de concreto, como un pedacito como de banqueta en todo esto de este lado. Entonces yo las llevé y ya escuché los pasos de los hombres que nos vieron que veníamos corriendo. Mira, mira, ahí van, decían los hombres, ay mi madre. Y yo le dije, corran, 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 no paren, no paren. Pero no nos quedaba de otra más que en lo oscuro aventarnos a esas aguas. Yo sabía que eran aguas sucias y que podíamos infectarnos, pero no nos quedó de otra y les dije, vamos, y saltamos esas aguas negras. Entonces caímos, nos zambullimos hasta abajo, estaba hondo, y yo las agarré de la mano porque ellas querían salir a flote y entonces los hombres andaban ahí merodeando alrededor de ese río. Era un río como pequeño, como era una especie como, sí, bueno, vamos a llamarle río. Ellos andaban merodeando en las orillas para ver si salíamos, pero yo les hice aguantar la respiración. Yo abajo, estando abajo, yo les decía que se callaran, que no respiraran porque iban a salir las burbujas. Era una desesperación. Lo vives real, tan real, tan real. Y entonces los hombres, yo vi a través del agua las siluetas que se fueron corriendo. Cuando ellos se fueron corriendo, uno de ellos, perdón, salió corriendo, el otro se quedó a medianía volteando hacia atrás. Ya una de ellas quería salir y la tuve que bajar porque le dijo el hombre, oye, como que veo algo. Cuando dijo Baza, veo algo, yo la hundí más a las dos para que no nos viéramos. Y yo recuerdo que de la nada saqué como un popotito, algo así, y se lo puse en la boca a una de ellas, porque yo sabía que una de ellas estaba aguantando aire en el pulmón. Le puse el popotito, pero no, las jalé, las arrastré más abajito, como si hubiera sido hacia abajo, para que no nos vieran, como una especie de un hoyo, como de una cueva, abajo del agua. Y le salió el popotito para que ella respirara. Entonces los hombres salieron corriendo hacia allá. Acá estaba el río y salieron corriendo. Entonces cuando yo me di cuenta que estaban corriendo los hombres, yo a las dos las saqué, las jalé y me las llevé corriendo y había una barda, pero una barda vieja, vieja, vieja,
donde yo les dije que brincaran la barda, que como pudieron ellos brincaron la barda y se fueron. Cuando yo vi a las muchachitas subir la barda, ellas, o escuché sus zapatos como cayeron, yo descansé tranquila y dije, ay, Dios mío, gracias, gracias, gracias. Y visualicé cómo es que llegaron a sus casas. Pero estando yo sentada en la barda, en esa barda vieja, de repente me pusieron otra imagen y dentro de esa misma, lo que me estaba pasando, yo pude ver el futuro. Yo pude ver el futuro y de repente estando sentada, escuché del otro lado unas pisaditas como si fueran de unas zapatillas chiquitas. Y yo dije, ¿quién será? ¿Quién vendrá aquí a exponerse? Volteé y ya no era la barda, ya eran malla, ay, ¿cómo les explico? Sí, era una tela, una malla, ya no estaba la barda y pude ver a la muchacha. Arriba, altísimo, habían puesto unos alambres de púas, arriba de la malla había unos alambres, así atravesaban en todo lo largo de ese terreno y pude ver a una muchachita como de entre unos 22, 23 años. Volteé a verla y yo sabía que era la misma muchachita que había sacado yo, no la mayorcita, la más chica. Entonces yo le estaba leyendo el pensamiento a la muchacha y traía un saco como si fuera de esos detectives, con su cinturón aquí, color café claro, aperlado, y una faldita, sus zapatillitas, y muy bonita la muchacha, tenía su esencia que yo sabía que había sido ella. Y yo dije, pero ¿qué viene otra vez a hacer esa muchacha? Entonces traía su bolsita atravesada y dijo, no puedo creer que yo haya estado a punto de morir en este lugar. Entonces la muchacha brincó la malla y quiso recordar. Yo sabía que ella venía a apuntar algo, venía a recordar, pero venía a anotar su experiencia y bajó y brincó hacia aquí. Llegó al lugar y venía viendo despacito, acordándose. Le vi todos sus pensamientos, cómo se acordó. Y ella dijo, quién sabe qué fue lo que vi o lo que vimos, pero eso que vimos nos salvó. Entonces yo estaba diciendo, bajé otra vez, toqué, me vine caminando y como que venía haciéndome yo así, como que entre me alzaba y caía, me alzaba, como que mi energía estaba un poquito bajito. Y cuando ella llegó hasta el final, porque era largo, yo se los pinté aquí corto, pero era un caserón larguísimo. Y cuando ella estaba recordando, yo empecé a caminar atrás de ella y yo le venía diciendo en el pensamiento, no te preocupes, que me tocó ayudarlas, pero a eso venía yo precisamente, me enviaron porque iba a pasar todo esto, espero que ya no hayas vuelto a hacer otra tontera. Obviamente que la chava no me percibía ni nada, pero yo andaba con ella. Ella empezó a abrir las puertas todas flojas, o sea, nada más las empujaba. Y miró hacia acá, miró hacia este bosque, hacia el monte, y miró este pasillo, este caminito todo viejo. Vino, caminó, se regresó. Yo estaba juntito a ella. Entonces ella como que quería llorar y yo le agarraba el hombro y le decía que se tranquilizara. Yo sabía que ella había estudiado para concientizar a los muchachos, a la juventud, de que no hiciera tonteras. No sé qué carrera había agarrado esta muchacha, pero yo sabía que se estaba dedicando a ayudar a los niños y todo eso, a la juventud, pues. Y ella venía caminando. Entonces,
Yo venía por aquí, ella venía por acá y yo hice ruido con las puertas porque las empecé a empujar todas, porque ella dejaba una sin empujar y yo las venía empujando también, yo recordándome cómo había pasado todo eso. Entonces, al momento de ella me sintió, ahora sí que valga la redundancia, sentí que me sintió y empezó a caminar en el pasillo para salirse y empezó a caminar fuerte y yo atrás de ella y yo le decía, no tengas miedo, no tengas miedo, no te va a pasar nada, yo no vengo a hacerte daño, al contrario, como quisiera que me conocieras, que vieras, que me vieras. Entonces ella le dio como que más miedito, como a lo desconocido se le tiene miedo, entonces ella venía, entonces ella agarró y empezó a brincar la malla y yo la empecé a brincar atrás de ella, sabía que se iba a aventar de esos metros y cuando llegó a la cima ya para brincarse del otro lado e irse resbalando a través de la malla, yo pedí y dije, quiero que me veas. Ella estaba así con la mano viéndome, me hice visible y yo hacia abajo viéndola que se iba a aventar, me hice visible. Cuando me hice visible, yo la agarré la mano para que no se cayera. Me hice visible ante ella y la agarré la mano. Ella se asustó y yo le dije, no te voy a hacer daño, simplemente quise que me conocieras. Cuando ella me vio, se espantó y se soltó, la solté de mi mano y al momento de soltarla, se rajó este dedito, ya ven que los dedos son sangrones, y empezó a sangrar y con la cara espantada me miraba, yo le decía, discúlpame, no fue mi intención hacerte daño, solamente quería que me vieras. Ella se quedó con los ojos pelonzotes, nada más imagínense la escena, que se te aparezca alguien de la nada. Y para eso yo me sentía que era mi esencia, pero era yo grande, era yo larga, era espigada y delgada, no, así como estoy. Era espigada, larga, pero no me lograba muy bien ver mi cuerpo físico, sabía que era yo. Entonces la muchacha bajó, o sea, cayó al piso y se fue corriendo, le oía la zapatillita, que se iba retirando y le dije, discúlpame, le volví a repetir, yo nunca te voy a hacer daño. Eh, Me quedé toda preocupada de que si estuvo bien haberme dejado ver o no, pero eso fue que me desperté porque fue en la madrugada, caí otra vez a mi cuerpo de sopetón, pum, brinqué, hasta salté en la cama. Venía agitada y con las manos así engarrotadas porque yo me estaba agarrando de la malla. ¿Qué fue? No sé. Vi el futuro de esta muchacha, vi en quién se había convertido en pro de la humanidad. Había elegido una carrera que era, yo sabía que era para ayudar a los demás, a concientizar. La vi como en un salón, como que se encargaba de hablarle a los jóvenes en las escuelas, en las universidades, y que era muy cerebrito, muy inteligente. Yo no sé si me desplacé a una línea de tiempo y pude ayudar a alguien en algún lugar. Espero en el Padre que sí. Si alguien con esas características conoce a alguien o que haya pasado igual, fue en ese lugar, quizás fue en una vida pasada, sería mucho engreimiento decirles, es que fue esto, y porque no sé, uno se desplaza a esos lugares y no, bueno, antes se me olvida un detalle, cuando yo estaba abajo del agua y yo podía respirar, entonces ahí fue donde me di cuenta que no estaba en cuerpo físico porque yo me hubiera ahogado, ¿no? Entonces yo sentía como yo respiraba, pero ellas no. Así es que no sé si esto fue una vida pasada, como les digo, o fue en otra línea de tiempo, no sé, son cosas que pasan que uno no tiene la explicación y no porque uno viva estas cosas quiere decir que uno lo sabe todo, al contrario, vive uno en plena confusión,
pero aquí lo más extraño es que traigo el recuerdo de sus caritas, de ambas caritas, su piel, su pelo y cómo eran estos hombres tan aprovechados. Pero en fin, no sé qué pasó. Bueno, espero en el Padre poder haber ayudado. En qué línea, no sé, en un pasado, yo no sé. Pero bueno, espero haber ayudado. Y bueno, mis corazones, se me alargó el video sin querer, queriendo. No me gusta que se me alargue tanto. Se me alargó. Y bueno, espero que a alguien le resuene. Y bueno, y si tú comprendes qué fue lo que pasó, me gustaría que lo compartieras conmigo y yo te voy a leer porque uno necesita esa ayuda, ese complemento, porque uno a veces por más de que lo discierne no encuentra respuestas para nada. Bueno, mis corazones de Belén, hasta aquí los dejo, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.